¿Qué es mejor? ¿Crear un vídeo o escribir un artículo para tu blog? Y yo te pregunto a ti, ¿por qué tienes que escoger? Hace unas semanas creé un vídeo donde daba una respuesta que me preguntabais sin cesar. ¿Realmente todavía vale la pena abrir un blog o es mejor poner todo tu empeño y esfuerzo en potenciar tu cuenta de Instagram? Si todavía no lo has visto, te recomiendo que lo veas, pero eso sí, al finalizar el vídeo de hoy. Así que siguiendo el hilo de aquel vídeo y pensando sobre todo en el contenido que tenemos que crear para nuestros sectores, muchas personas se debaten en si es mejor crear un vídeo o escribir un post. Y puede que mi respuesta te sorprenda un poquito y me digas por qué no se me había ocurrido a mí antes. Hola, mi nombre es Isabel y a través de mi web, formaciones y por supuesto de este canal de YouTube, voy a ayudarte a crear un blog que genere ingresos suficientes para que puedas disfrutar de más flexibilidad y tiempo libre para viajar, estar con tu familia o lo que tú quieras. Aquí encontrarás recursos gratuitos y consejos sobre monetización, estrategias, blogging, email marketing, redes sociales y planificación que si pones en práctica te puedo asegurar que funcionan. Y antes de continuar, sobre todo, no olvides suscribirte y darle like a este vídeo. Bien, antes de decidirse por un formato u otro, hay varias cosas que debes tener en cuenta y te las voy a enumerar. El primero, ¿dónde se encuentra tu público objetivo? Por ejemplo, si me estoy debatiendo entre si crear un vídeo para YouTube o escribir un artículo para mi blog, pero resulta que decido que quiero crear un vídeo para YouTube, pero resulta que mi público no está en YouTube, pues haré todo el trabajo en vano. Así que sea cual sea la red social por la que te quieres decantar, lo primero es preguntarles a tu público objetivo ¿qué red social utilizas? Quizás te digan Instagram, quizás te digan Stories, quizás te digan YouTube, quizás Instagram Televisión, podría ser cualquier cosa. En segundo lugar, y muy importante, es pregúntate a ti misma en qué formato te sientes más cómoda. Si no te sientes cómoda delante de una cámara, por mucho que este sea el formato que mejor funciona, créeme, encontrarás a todas horas excusas para no empezar. Si me sigues desde hace tiempo y sobre todo desde que apareció la red social de Snapchat, por aquel entonces comentaba que grabarme era algo que me daba muchísima vergüenza, pero que lo hacía para forzarme y acostumbrarme a este medio. Creo que desde entonces han pasado quizás 4 años, bueno, no estoy muy segura. Y aunque ahora mismo me veas delante de la cámara, tengo que confesarte que este no es un medio en el que me sienta demasiado cómoda y que me da muchísima vergüenza. Te diré que tengo cierto pánico escénico. ¿Y por qué lo hago? Bueno, porque sé que este es un medio en el que te puedo ayudar más y mejor y por ti cualquier cosa. Así que ya lo sabes, si escribiendo es como mejor te expresas, ni lo dudes. Otro motivo más. ¿Tienes a tu alcance las herramientas necesarias? Este es un motivo decisivo. Piensa que el ser humano es procrastinador por naturaleza y buscarás también cualquier excusa para no empezar. Que si no tengo la cámara adecuada, que si el fondo no es bonito, que si no tengo luces, que yo qué sé. Excusas para grabar un vídeo basta con un móvil y cualquier programa de edición. Créeme que si esto es realmente lo que quieres hacer, encontrarás la manera de empezar ahora. Si lo demoras, es que realmente no estás en tu salsa. Otro motivo más. ¿Cómo le gusta a tu público objetivo consumir el contenido? Por mucho que me guste a mí escribir artículos, si a ti lo que te gusta es consumir el contenido a través de vídeo, pues digamos que nuestra relación no será demasiado longeva. ¿Y cómo sabes cómo prefiere tu público objetivo consumir el contenido? Pues muy sencillo, preguntando. Y si no sabes cómo crear encuestas efectivas, te dejo por aquí en algún lugar el enlace de un artículo que escribí en el blog donde explico cómo crearlas. Bueno, estos que te he enumerado son los puntos que debes tener en cuenta antes de decidirte por un formato u otro. Como ves, son más importantes que saber cuál funciona mejor, si crear un vídeo o escribir un artículo para el blog. Pero hay algo más que no te he dicho. En varias encuestas que he realizado os he realizado a lo largo de estos años, os he preguntado ¿qué formato os gustaba más? Si artículos del blog, vídeos, podcast, cualquiera. Y siempre ganaban los artículos del blog. Así que quizás en este momento tu cabeza te esté dando vueltas y te estás preguntando, a ver Isabel, nos estás diciendo que un factor importante a tener en cuenta antes de decidirse es saber qué tipo de formato le gusta a nuestro público. Cierto, lo he dicho y así debe ser, pero aquí está el truco del almendruco. ¿Por qué escoger
¿Por qué no llegar a un público nuevo? ¿Por qué no satisfacer de manera simultánea a aquellas personas que les gusta el vídeo y a quienes les gusta el artículo del blog? Y además, y muy importante, ayudándome en el posicionamiento en Google. Voy a explicarte mi razonamiento para que lo entiendas. YouTube tiene un problema importante que es el alcance. Todos aquellos vídeos que se crean dentro de la misma plataforma es muy difícil compartirlos, no tan solo dentro de YouTube, sino también fuera de ella. Por otro lado, cuando tú creas un vídeo y lo subes a Facebook, es súper fácil que ese vídeo se comparta y otras personas, público nuevo en este caso, lo puedan ver. Así que esto que ocurre en Facebook ahora mismo, en YouTube es inviable, al menos por ahora. Así que aunque para mí este era un gran inconveniente, pensé que optimizando los vídeos en YouTube podría llegar a una nueva audiencia. Pero claro, ¿qué ocurre con aquellas personas que ya me conocen y no les gusta el formato vídeo? ¿Qué hacía con ellos? Pues no hay problema. Cada vez que creo un vídeo, creo además un post en el blog que no solamente tiene el vídeo insertado, sino que además en ese post encontrarás toda la transcripción del vídeo que estás viendo ahora mismo. De esa manera tú puedes escoger si ves el vídeo o lo lees. Y no solo eso, sino que además por ahora Google no tiene ojos y no puede ver lo que hay dentro del vídeo, pero sí que puede rastrear el artículo del blog y por lo tanto posicionar en Google su contenido. Esto es mucho más trabajo, pero sé también que de esta manera estoy amortizando el trabajo que ya hago previamente pensando y planificando el contenido que voy a publicar. Así que ya te decantes por una opción u otra, espero de corazón que el vídeo de hoy te haya ayudado. Y espero sobre todo que en el apartado de comentarios por aquí debajo me expliques cuál ha sido tu elección. Un abrazo muy grande y te veo muy pronto.